Bueno, bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús, el amado Hijo del Eterno. Bienvenidos a su canal Doctrina Sin Tabú. Estamos, recuerden, Doctrina Sin Tabú, y como estamos en Doctrina Sin Tabú, aquí hablamos las cosas sin tabú. Por eso hoy está por aquí Franklin Enríquez, ¿verdad? Por el lado de los testigos de Jehová. Y tenemos por aquí a Wilson José Villegas por el lado de la unicidad. Y hoy el tema ¿es el Espíritu Santo el mismo Dios Padre? Ese es el tema que nos concierne hoy. ¿Es el Espíritu Santo el mismo Dios Padre? Entonces, bueno, saludando a todos los presentes, pido disculpas, realmente era media hora antes la cuestión, pero bueno, se presentaron algunos problemas con el apologista Wilson, y bueno, entonces estamos empezando saludando a Juan Carlos, dando en el blanco. Estamos por aquí, David Urrea. Tenemos por acá también, para ver, a Juan Carlos, ya lo saludé por aquí. Pablo. Y bueno, y a todos los que se van anexando. Bueno, sin más, ya que hemos empezado tarde, estimado Fran, ¿puedes dar tu saludo de 1 minuto? Bueno, saludos cordiales a todas las personas que están en el chat, principalmente mis hermanos y otras personas de otras confesiones religiosas. Un saludo cordial para Joaquín Urrutia, excelente moderador, y para mi amigo Wilson José Villegas, unicitario. Un saludo para ti y tu familia. Amén, amén. Bueno, estimado Wilson, tienes 1 minuto para saludar. Bueno, muchas gracias, Joaco. Gracias, saludos a Fran y saludos a Joaco. De verdad que sí, Joaco es una persona imparcial en todo como moderador. Saludo a la familia también de Fran y bueno, saludo a cada uno de los hermanos que están allí en el chat. Sé que algunos dirán que tengo razón o no tengo razón, pero bueno, es la palabra de Dios quien tiene la razón. Y esperamos que sea de bendición para todos. Amén, amén. Bueno, va a empezar el estimado Frank con 15 minutos, saludando a Edwin Mauricio Alza, Malak Adonai, y verdad, y a Tomás Taguada, que se acaba de unir, Tomás Taguada Rey. Y bueno, Frank, por acá tengo el cronómetro listo. En lo que empieces tú a hablar, te tomo el tiempo y luego te oculto el cronómetro. ¿Listo? Son 15 minutos. Bueno, hoy el título del debate es si el Espíritu Santo es la misma persona del Padre, o sea, de la persona Padre. Bueno, la Biblia, el primer punto que quiero resaltar es que al Padre se le dan títulos. Y si al Padre se le dan títulos, como también al Hijo, también se le tiene que aplicar los mismos títulos que se le da al Padre al Espíritu Santo. Y uno de los títulos principales que aparece en muchas ocasiones en la Biblia es la palabra Elohim aplicado al Padre. O sea, la Biblia, cuando vamos a Génesis, capítulo 17, versículo 1, o sea, el Padre, Jehová, se le aparece a Abraham, le dice, yo soy Dios Todopoderoso. Ahí hay dos títulos, la palabra Elohim, que es Dios, y la palabra Todopoderoso, que es Shaddai. ¿Existe algún texto donde la palabra Elohim en hebreo y Shaddai en hebreo se la aplique de una manera explícita, no implícita? Porque aquí en Génesis 17:1, o sea, el mismo Padre está reconociendo que Él es Dios, título Dios y título Todopoderoso, Shaddai. O sea, tiene que existir algún texto donde explícitamente se le aplica la palabra Elohim y Shaddai. También en el griego, la palabra Dios es Zeus y la palabra Todopoderoso es Pantocrator. O sea, también se le aplique al Espíritu Santo de una manera explícita Dios y Todopoderoso. Muy bien. También la Biblia dice que Dios es Padre, o sea, Pater. ¿Existe algún título de una manera explícita, directa, que el Espíritu Santo sea el Padre, Pater? Y la palabra Ad es en hebreo. Ad en hebreo es Padre. También se le aplica al Espíritu Santo. La palabra Rey de Reyes se le aplica al Padre, pero no se le aplica al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el Padre, tiene que aplicarse la palabra Rey de Reyes. Yo soy el que soy. Según la Reina Valera del 60, en Éxodo 3:14, el Padre se le aplica este nombre. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy, se le aplica al Espíritu Santo.
La Biblia en Isaías 44:6 y Isaías 42:18 dice que el Padre es el primero y el último. ¿Se le aplica este título primero y último al Espíritu Santo? Si es el Padre realmente. La Biblia dice en Isaías 42:8, no daré mi gloria, dice el Padre. ¿Tiene gloria el Espíritu Santo? Si el Padre tiene gloria, el Hijo tiene gloria, entonces, como es el mismo ser del Padre, tiene que tener gloria. La Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 1, vamos a ver que en 2 ocasiones aparece la palabra majestad. Dice que el Hijo se sentó al lado de la majestad. ¿Es el Espíritu Santo la majestad? ¿Se le da ese título de majestad al Espíritu Santo si es el mismo Padre? En Salmo 83:18 se dice que el Padre es el Altísimo sobre toda la tierra. El Yon es la palabra hebrea, el Yon. ¿Se le aplica la palabra Altísimo al Espíritu Santo? La palabra Kyrios es Señor y la palabra Adón es Señor o amo en el hebreo y en el griego. ¿Se le aplica ese título de Señor al Espíritu Santo si realmente es el Padre? O sea que en este primer punto vemos que los títulos que se le dan al Padre nunca jamás se le aplica al Espíritu Santo si es la misma persona Padre. Segundo punto que quiero resaltar a ustedes es que cuando vamos a la Biblia, al libro, al Decálogo, en Números capítulo 11, versículos 17 y 25, la Biblia dice, entonces el Señor descendió, en este caso el Padre, en la nube, en el caso de los israelitas, y le habló, en este caso a Moisés, y tomó, el Padre tomó del Espíritu Santo, el Espíritu que estaba en él, y lo colocó o tomó parte de ese Espíritu sobre 70 ancianos. Pero cuando vamos a la Septuaginta griega, en el versículo 17 y versículo 25, ahí aparece la expresión griega apo tu neumatos. Apo es una preposición. Es una preposición de separación. Si vamos al Strong o otros diccionarios de griego al español, la palabra apo significa separación. Las preposiciones, cuando estudiamos en la gramática española, es para separar una cosa de otra o identidades de otras identidades. Aquí el Espíritu Santo está siendo separado del Padre, pero en algunas traducciones, como la Dios habla hoy, tomó parte, o sea, el Padre tomó parte del Espíritu y lo puso en 70 ancianos. La palabra de Dios para todo traduce apo por parte. La palabra de España, que es una traducción bíblica, tomó parte del Espíritu. Y la Biblia, palabra hispanoamericana, dice que el Padre tomó una parte. La pregunta sería, ¿estaría el Padre tomando de sí mismo una parte y repartirlo en 70 personas o en 70 partes? Así que apo está separando el Espíritu Santo del Padre, ya que el Padre no es el Espíritu Santo, por la preposición apo. Así que Wilson tendrá que explicarme a mí por qué razón, qué función hace apo ahí en Números 11, versículos 17 y 25, pero en Hechos 2:17 se vuelve a repetir lo mismo. En Hechos 2:17 dice que derramaré desde el Espíritu de mí a las personas. Ahí aparece apo. La misma frase idiomática, gramatical griega que aparece en Números 11, 17 y 25 es la misma que aparece apo tu neumatos en Hechos 2:17. Así que dice que el Padre derramaría, según los unicitarios, derramaría partes de su persona a los siervos de Dios. Ahí apo está separando el Espíritu Santo realmente del Padre. Entonces, son cosas que nosotros realmente tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar ciertos textos de la Biblia, si realmente el Padre o es el Espíritu Santo. En Juan 14:16 es otro punto que quiero resaltar. Dice Juan 14:16, y Juan
habla del Consolador. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. La vez pasada yo estuve analizando con él, hice algunas preguntas sobre el adjetivo acusativo singular masculino que aparece en Juan 14:16. Dice que el Padre enviaría otro. Si vamos al Strong, este adjetivo alos que aparece delante del adjetivo verbal parácletos significa diferente o distinto. En algunos léxicos, diccionarios griegos al español, alos significa distinto o diferente. ¿Por qué razón? Porque cuando vamos a Lucas 23, versículo 32, el pasaje habla de que a Jesús le pusieron otros dos malhechores. Y ahí es alos, el mismo alos que aparece en Juan 14:16. En Lucas 16:18 dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, alos, el mismo adjetivo que aparece en Juan 14:16, ha cometido adulterio. No se está hablando de la misma mujer, se está hablando de otra, alos. Así que cuando dice que el Padre enviaría a otro Consolador, no puede ser el Espíritu Santo. Ese mismo Consolador no puede ser el mismo Consolador Padre. Está hablando para la doctrina unicitaria. El Espíritu Santo es una persona, el Padre es una persona, pero es la misma persona, es el mismo ser. No. O sea, lo está separando el Espíritu Santo como Consolador, que nosotros entendemos que el Espíritu Santo es una fuerza activa, un poder de energía, pero el Padre envía otro distinto, diferente a él. Así que ahí otro no está diciendo que es la misma persona, que el Espíritu Santo sea la misma persona Padre. Eso es una falacia. Otro texto, otro punto que quiero resaltar es que en Mateo 3:16-17, este texto, en el versículo 16, dice que Juan el Bautista, tanto Jesucristo, vio descender el Espíritu de Dios. Y ahí aparece la preposición epi. La preposición epi dice que el Espíritu estuvo sobre, epi, sobre el rostro de Cristo cuando Jesucristo subió del agua. Pero en el versículo 17 dice que se escuchó una voz desde el cielo. Es el Padre, no es el Espíritu Santo, es el Padre. Este es mi Hijo amado, a quien yo he aprobado. Así que epi en el griego es un locativo de esfera, pero es acusativo, ri es un acusativo. O sea, significa cerca. Epi, cuando vamos a otro diccionario, un léxico, significa cerca. Es un locativo acusativo que también puede significar arriba de o contra. Así que el versículo 17, la voz del Padre que subió desde el cielo, el Espíritu Santo estaba en la tierra, no estaba en el cielo, estaba separado del Padre por la preposición epi. Pero en Lucas 3:22 dice que el Espíritu bajó en forma corporal. En forma corporal. Ahí es somáticos eide. Así que somático eide implica que el Espíritu no estaba en forma espiritual. Porque si el Espíritu Santo es el Padre, se contradice la Biblia, se contradice los unicitarios. Entonces, ¿en qué forma estaba el Espíritu Santo? ¿En forma espiritual o en forma corporal? Lucas 3:22 aparece somático heidi, en forma corporal. Así que el Espíritu Santo no puede ser el Padre, porque el Padre está hablando desde el cielo en forma espiritual, el Espíritu está en la tierra en forma corporal, somáticos heidi, sobre epi, sobre la persona de Cristo. No se puede referir a la misma persona porque epi neutraliza, rompe, destruye la idea unicitaria de que el Espíritu Santo sea el Padre. Se está hablando de dos contextos completamente diferentes. Ahora, en Juan 14:26, otro punto que quiero resaltar es, y Juan 15:26, estos dos textos dicen que el Padre envía al Espíritu Santo. La palabra enviar en griego es pempo. Este término pempo, cuando vamos al Strong,
el diccionario Vine, otro diccionario de griego al español, significa semánticamente despachar, punto de partida, un comienzo, un punto de partida. En Juan 7:32 dice que los fariseos enviaron a los alguaciles, pero los fariseos no son los alguaciles. Dice que ellos enviaron otras personas. En Mateo 13:41, el Hijo del Hombre envía a sus ángeles. Los ángeles no es el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque el verbo enviar está siendo una separación entre los ángeles y el Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús. Sin embargo, cuando vamos a Marcos 3:14, Cristo envía a los 12 apóstoles. O sea, los apóstoles no es Jesucristo. Así que el término enviar significa separación. Está identificando una identidad de otra identidad. Cuando la Biblia dice en Juan 14:26 y Juan 15:26 que el Padre envía al Espíritu Santo, no puede ser el mismo Espíritu Santo. O el Espíritu Santo sea el Padre. ¿Por qué razón? Tomando Juan 14:26, Juan 15:26, Juan 13, versículo 16 al 20, dice la Biblia, el enviado no es más grande que él. O sea, el que envía es más grande que el enviado. Si el Espíritu Santo es enviado, no es más grande que el que envía, que es el Padre. Hay un gran conflicto ahí en Juan 13, 16 al 20. Así que el Espíritu Santo es enviado, es menor que el que envía. Como dice, el enviado es más grande que es el que envía realmente. Así que estos son textos que debemos analizar realmente si el Espíritu Santo es el Padre. Y ya vimos ya que no tiene los títulos que tiene el Padre. Hoy tendrá que demostrar Wilson que el Espíritu Santo tiene que ser de una manera explícita el mismo Padre. Entonces, esto es lo que yo realmente quería decir. Y bueno, me voy a quedar aquí en 14:45, más o menos. Hasta aquí. Ok, bueno, ha culminado Frank con su primera exposición y se va preparando el estimado Wilson para su primera exposición de 15 minutos. Aquí le pongo el cronómetro. En lo que empieces a hablar, te coloco el tiempo, estimado Wilson. Ok, gracias, Fran. Gracias, Juaco. Gracias, Fran, por tu intervención, por tu participación acerca del tema en esta noche. Quiero leer las Sagradas Escrituras. No soy una persona catedrática en cuanto al griego y el hebreo. Todos saben que hablo es acerca de lo que enseña la Biblia. Pero voy a leer unos textos muy contundentes que dijo Pablo. Yo creo que la Biblia es creíble. La Biblia es la palabra de Dios y fue inspirada por Dios. ¿Cierto? La misma Biblia dice, toda escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Hechos capítulo 28, versículo 25 al 27 dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Cuando usted se va al libro de Isaías, de donde Pablo cita este texto, allá dice, y bien habló Jehová diciendo, ¿quién habló? Jehová. Yo no puedo decir que Isaías dijo que era Jehová o Yahvé, porque en realidad el texto de Isaías lo que dice es YHWH.
¿sí? De ese escrito que está en el hebreo, que comúnmente le llaman tetragramatón, de allí se derivan muchas palabras: Jehová, Yahvé, Elohim, el Señor, etcétera. Y allá dice que fue Yahvé el que habló diciendo: ve y dile a este pueblo. Yahvé le dijo a Isaías. Pero Pablo dice que fue el Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo dice que fue el Espíritu Santo? Porque Pablo tiene la revelación del Altísimo. Y Pablo sabe que el Dios omnipotente es espíritu y es santo y es uno. Cuando usted se va a Marcos 12:29 y Deuteronomio 6:4, la Biblia dice en blanco y negro que Dios es uno, al no ser que Frank crea que son más de uno. Y Dios es espíritu, dijo Jesús en Juan 4:24. Si unimos los dos textos, entonces la Biblia dice en blanco y negro: Dios es un espíritu. Y la Biblia dice y enseña que Dios es el santo, santísimo, el todopoderoso. Entonces Dios es un espíritu santo. No hay otra alternativa en la Biblia. Por eso Pablo cita el texto de Isaías y dice: bien habló el Espíritu Santo a través del profeta Isaías y dijo: dile a este pueblo. Algo inanimado, algo abstracto, que no tiene vida en sí mismo, puede dar orden. Jamás. Eso no coincide con nadie. En el tema anterior, eso fue lo que resaltamos. Ahora Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 4 dice que hay un solo espíritu. No hay más de un espíritu cuando se habla de Dios. Y Pablo, escribiéndole en su primera carta, capítulo 12 a los Corintios, empieza a hablar de los dones espirituales. Y Pablo dice que todos los da uno y el mismo espíritu. O sea, está claro en la escritura que solo existe un solo espíritu, que es Dios. Y que habla, que interactúa, que da órdenes, como le dio orden a Isaías, por no citar más texto porque el tiempo es muy corto. Entonces podemos ver claramente que Dios es uno y es espíritu. Dios es un espíritu y es santo, el Espíritu Santo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Mateo 1:20. Mateo 1:20 dice que el Espíritu Santo engendró a Jesús. Entonces el Espíritu Santo es el Padre de Jesús. Porque Wilson Villegas, que está aquí, es padre de sus hijos porque yo los engendré. Si los hubiese engendrado otros, fueran hijos de otros, pero no mío. Entonces, si el Espíritu Santo engendró a Jesús, el Espíritu Santo es el Padre de Jesús, al menos que usted tuerza la Biblia y quiera decir lo que no es. Ahora, Jesús habló de que él fue lleno del Espíritu Santo. Lucas, o la Biblia, pues dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Eso fue cuando fue bautizado, cuando fue ungido, ¿verdad? Y él decía, sin tabú, como dice Juaco: el Padre que mora en mí. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y Jesús decía que ese que lo llenó era el Padre. El Padre que mora en mí es el que hace las obras. Quiero entrar en un tema interesante que está en Juan capítulo 2 del 18 al 22. Dice la escritura: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, que él se levantaría, ¿no? Eso fue lo que dijo. Y creyeron a la escritura y la palabra que había dicho Jesús. Sin embargo, cuando usted va a Corintios, Hechos, donde se relata el caso de que Dios levantó a Cristo, dice: Dios el Padre lo levantó de los muertos.
Pero resulta que alguien habló en Juan 2, del 18 al 21, donde he citado la escritura, al 22, y dice: yo destruyen este templo y yo en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo ¿de qué? De su cuerpo. O sea, lo que iban a destruir era su cuerpo y él lo iba a levantar. ¿Quién es él? El dueño de ese cuerpo, que es el Padre, que moraba en Cristo Jesús. Y no estoy diciendo que el Padre era uno y Jesús era otro, no. Ese cuerpo era del Padre, por tanto, el Padre mismo dijo que él levantaría el templo de su cuerpo, el cual, por haber nacido y sido engendrado, como dice Filipenses capítulo 2, entonces en esa condición se le conoció como el Hijo de Dios o Dios manifestado en carne. Entonces el Padre, según Colosenses 2:9, en él habita, en Cristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, toda la pleroma, todo lo que es Dios, era ese hombre llamado Jesús que estaba allí, que estaba lleno de toda la plenitud. Todos los atributos eran de ese hombre. Por tanto, ese hombre era Dios mismo, el Espíritu Santo manifestado, aunque ese no es el tema, pero estoy hablando del Padre que moraba en Jesús. Cuando usted llega a Apocalipsis capítulo 1, del 17 al 18, Jesús, siendo el Todopoderoso, dijo que él había muerto, pero que ahora vivía por los siglos de los siglos. Entonces, comparando todos esos textos, nos podemos dar cuenta que quien hablaba ese día era el mismo Padre, que él levantaría el templo de su cuerpo, que es Jesús mismo, pero que en condición de hombre se conoció como el Hijo de Dios. En Joel 2:26 al 28, que fue un tema que tocó Frank, el Padre dijo: derramaré de mi espíritu, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso se cumplió en Hechos capítulo 2, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso es cumplimiento del nuevo nacimiento, que Dios mismo estaría con el hombre y Dios llenaría a los hombres. Cuando usted se va al libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 5, Ezequiel capítulo 11, versículo 5, dice: y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y me dijo: así ha dicho Jehová. O sea, el que ponía a hablar los profetas era el Espíritu Santo, el mismo Jehová. Cuando nosotros nos vamos a Ezequiel capítulo 2, versículo 2, vemos también un paralelo acerca de eso. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Entonces, Fran, si es posible que el Espíritu Santo entre en un hombre, ¿sí? Pondré en ellos mi espíritu. No quiere decir que Dios iba a sacar un pedazo de su espíritu y meterlo, no. Pondré en ellos. Cuando el hombre es lleno de Dios, es lleno del poder de Dios y del mismo Dios, lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos vamos a Ezequiel capítulo 36, en cumplimiento de todo lo que Dios dijo, se habla del nuevo nacimiento que está en Juan capítulo 3, porque es interesante conocer esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestras carnes el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Pondré dentro. No es que Dios iba a sacar un pedacito de él y lo iba a poner dentro, pero esa es la expresión y la forma antropomórfica de que Dios podía hablarle al hombre, de cómo el hombre podía ser lleno de él, del Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Es de la única manera que el hombre puede cumplir los preceptos de Dios y ponerlos por obra, cuando el hombre está lleno del Espíritu Santo. De lo contrario, jamás el hombre podrá cumplir los preceptos de Dios. Eso se llama nuevo nacimiento. Y es el Espíritu de Dios o Dios mismo obrando en la vida de un hombre. Por eso
El Espíritu Santo es el mismo Dios por las premisas que planteé en esta noche. El Espíritu Santo es el Padre de Jesús, pues Él lo engendró. El Espíritu Santo fue el que levantó su propio templo, porque el Espíritu Santo, porque Jesús dijo que Él levantaría su cuerpo, mas cuando se cita la Escritura dice, Dios el Padre lo levantó de los muertos. Y ese que moraba en Jesús era el Espíritu Santo. Dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Es otra premisa muy fuerte para decir que el Espíritu Santo sí es el mismo Padre, porque fue el que levantó el templo de su propio cuerpo, o el Hijo de Dios o de Jesús. El Espíritu de Jehová vino sobre los profetas. El Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová es Jehová mismo, como lo muestra Job capítulo 33, versículo 4. Job capítulo 33, versículo 4 dice de la siguiente manera, en blanco y negro, como digo yo, como dice la Escritura. Job capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu del Señor me hizo. Cuando yo hago un paralelo con el capítulo 38 del mismo Job, Dios le dice, ese espíritu que creó a Job, le dice, ¿dónde estabas tú? Dice el 33, ahora cíñete como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus cordeles? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellos cordel? ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Entonces podemos ver tranquilamente, Job 33, 4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios es el mismo Espíritu Santo que fue el que creó al hombre. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ahora en mi argumentación de mis 10 minutos de refutación, vamos a refutar lo que Frank dijo, porque él mismo entregó en esta noche el debate anterior y el debate de esta noche con lo que él dijo. Sin embargo, quiero dejarlo hasta allí con mis premisas donde el Espíritu de Dios fue el que creó al mundo, al hombre. El Espíritu de Dios era el que moraba en Jesús y fue el que engendró a Jesús. Por tanto, es el mismo Padre. Tiempo, estimado Wilson. Bueno, ha culminado los tiempos, ¿verdad? De exposición por ambas partes. Saludando a todos los que están presentes como Uriel, Sergio Rodríguez, Malak Adonai, Jorge Martínez. Tenemos por aquí al monje, el abuelo de Tectoman. Dando en el blanco, Oscar, Lara Rodríguez, Juan Carlos, May GT. Tenemos a Tomás Taguada, entre otros como al ministro Edwin Mauricio Cardona, entre otros. Bueno, vienen los 10 minutos de refutación y se va preparando el estimado Frank. En lo que empieces a hablar, te tomo el tiempo, Frank. Estaba aquí hablando una cosa aquí. Muy bien. Ahora empiezo. Bueno, el señor Wilson, mejor dicho, mencionó Hechos 28, 20 al 27, donde dice que por medio del Espíritu Santo se habló, ¿no? Y después citó Isaías. Bueno, yo pudiera torcer las escrituras de la misma forma que lo está haciendo Wilson Villegas. ¿En qué sentido? Porque hay pasajes, por ejemplo, paralelos. Eso se llama paralelismo escatológico. Y, por ejemplo, en Éxodo 20, versículos 1 y 12, habla que Jehová dijo, honra a tu padre y a tu madre. Pero después cuando vamos a Marcos 7:10, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre.
Esa expresión la dijo Jehová en el Antiguo Testamento y también la dijo Moisés. Quiere decir que Moisés es Jehová, porque haya dicho, honra a tu padre y a tu madre. No. En Deuteronomio 32, versículos 19 y 21, Jehová dijo, los voy a provocar a celo. Esa misma expresión la dijo Moisés, los voy a provocar a celo, y está en Romanos 10, 19. Ustedes pueden hacer ese tipo de comparación. Por ejemplo, si vamos al Nuevo Testamento, en Hechos, capítulo, versículo 9, el 1, dice que Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Pero sin embargo, en el versículo 6, Jesucristo se le aparece a Saulo y le dice, ¿por qué me persigue? ¿A quién estaba literalmente persiguiendo Saulo? ¿A los cristianos o a Cristo? No, a los cristianos, no a Cristo. Pero ¿por qué Jesucristo le dijo, ¿por qué me persigue? Porque lo mismo que le estaban haciendo los cristianos, le estaban haciendo a Jesucristo. Por eso Jesucristo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Quiere decir entonces que los cristianos que estaba persiguiendo Saulo estaba siendo la misma persona de Cristo. No, por eso hay que entender bien la interpretación hermenéutica de los textos bíblicos. Por ejemplo, si vamos al texto de Mateo 25:40, la Biblia dice hacerle daño a Cristo, también hacerle daño a los hermanos. Pero los hermanos no son los mismos que Cristo. Por ejemplo, si vamos al texto de la Biblia, donde en el texto de Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, dice que las autoridades hay que respetarlas, porque el que vaya en contra de las autoridades se está oponiendo a Dios. La pregunta es, ¿son las autoridades Dios? No. Entonces el texto que está utilizando aquí Villegas no significa nada de Hechos 28, 20, 27. Sin embargo, él mencionó aquí también de que el Padre Santo y el Espíritu Santo, y entonces ya se está refiriendo a la misma persona. Eso es falso. Eso es un disparate teológico. ¿Por qué razón? Porque los ángeles son espíritus y son santos, porque dice que Cristo viene con sus santos ángeles. ¿Quiere decir que los ángeles es el Espíritu Santo y es el mismo Padre porque sean espíritus y sean santos? No. Así que el texto de Juan 4:22, donde dice que Dios es espíritu, no se está refiriendo, porque los universitarios utilizan mucho ese texto para decir que Dios es espíritu porque es el Espíritu Santo. No, eso no significa nada. Los ángeles son espíritus y son santos también. También utilizó aquí, por ejemplo, en Lucas 4:1, donde dice que es Jesús lleno del Espíritu Santo, y después dice que el Padre mora en las personas. Eso tampoco implica nada. Eso no implica nada. Porque la Biblia también dice que los siervos de Dios, son llenos también de Padre. Y eso no implica realmente de que sean la misma persona. Hasta más, la palabra Seos, la palabra Elohim, en el Salmo 138:1, en el Salmo 97:7, en el Salmo 8:5, dice que los ángeles son dioses. Y la Biblia llama a los ángeles en el Salmo 103:20 poderosos. Entonces puedo decir entonces que en Isaías 9:6 aparece la expresión Elohim Gibor, o sea, Elohim Dios, Gibor es poderoso. La palabra Gibor se la aplica a los ángeles y la palabra Elohim se la aplica a los ángeles. Quiere decir que los ángeles son dioses poderosos, son la misma persona que Cristo en Isaías 9:6, porque sea Elohim Gibor, Dios poderoso. Así que aquí Wilson no está demostrando nada, absolutamente nada. También él utilizó Juan 2:19 del templo de Dios, y quiere, o sea, Wilson quiere unir estos dos textos para decir que somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Entonces ya Dios y el Espíritu Santo se está refiriendo a la misma persona, pero eso es un disparate. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer lo mismo
La misma torcedura que está haciendo Wilson, yo lo puedo hacer también con la Biblia. No es que yo tuerza las escrituras, estoy diciendo que yo puedo manipular la Biblia también, manipularla. En este caso, en Éxodo 4, 22 y 23, habla de los hijos de Israel. Pero también la Biblia habla de los hijos de Jehová. ¿Quiere decir que los hijos de Israel, los hijos de Jehová, sean la misma persona? No. Eso es manipular los textos, es jugar con los textos bíblicos. No podemos estar jugando con los textos bíblicos, realmente. También yo pensaba que Wilson en su exposición me iba a decir de que la palabra Kyrios, la palabra Adón, la palabra Isbor, la palabra el John, la palabra, por ejemplo, Pantocrator, la palabra Shaddai, la palabra Elohim, la palabra Seo, se le aplica al Espíritu Santo. No hay ni un solo texto, ni títulos que se le apliquen al Espíritu Santo. Los mismos títulos que se le aplica al Padre no se le aplica al Espíritu Santo. ¿Dónde la Biblia dice que el Espíritu Santo se llama Ac y Pater, que es Padre? ¿Dónde la Biblia dice que el Espíritu Santo es el Padre? Ahora, él habló en Mateo 1:20 de que el Espíritu Santo engendró a Jesús y el Padre engendró a Jesús. Y ya quiere decir que es la misma persona. Entonces, si el Padre engendró a Jesús y el Espíritu Santo engendró a Jesús, ¿cuál es el verdadero Padre de Jesús? ¿El Espíritu Santo o el Padre? Entonces, estamos viendo a Jesucristo con dos padres. Con el Padre, Dios Padre, y el Padre Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál fue el verdadero Padre que engendró a Jesús? ¿El Espíritu Santo Padre o el Espíritu Santo, o el Dios Padre? Entonces, estamos viendo aquí a Cristo, al Hijo de Dios, con dos padres. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros establecer una doctrina cuando realmente la doctrina es inconsistente, es paradójica, es incongruente, no se sostiene con la Biblia? La doctrina unicitaria no se sostiene con la Biblia. Hasta más, le cité el texto de Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17, donde el Padre está hablando desde el cielo, en un estado espiritual. El Espíritu Santo bajó como paloma, según Lucas 3:22, somáticos eide, en forma corporal, física. Dice que Cristo vio al Espíritu que venía sobre él. Ahí es epi en griego. Ahí el Espíritu Santo se está separando del Padre. Porque dice, este es mi Hijo amado. Pero ¿de dónde está hablando? El Padre, desde la tierra, no, desde el cielo. Ahí aparece la palabra euranos, Shammai en hebreo. Ahí en Mateo capítulo 3, versículo 16. Sin embargo, el Padre estaba en el cielo. El Espíritu Santo estaba en la tierra. El Padre estaba en forma espiritual. El Espíritu Santo estaba en forma corporal. Entonces quiere decir que el mismo Dios que de los unicitarios, o sea, el Padre y el Espíritu Santo, ese mismo Dios, ese mismo ser, estaba en dos estados al mismo tiempo, estado espiritual y estado carnal. O sea, como paloma. Wow, interesante. Pero aquí estamos viendo, en este caso, dos identidades, dos seres distintos aparte en la doctrina unicitaria. Claro, la palabra identidad del Espíritu Santo, nosotros los testigos de Jehová nunca lo utilizamos. Así que, Wilson, no veo ningún texto contundente de que haya expuesto. Hasta aquí. Tiempo. Bueno, ha culminado el tiempo de refutación del estimado Frank y se va preparando el estimado Wilson Villegas para sus 10 minutos de refutación. Wilson, en lo que empieces a hablar, te tomo el tiempo. Ok, gracias, Frank. Bueno, vemos en mi refutación, no toqué lo que Frank quería que tocara porque lo voy a tocar ahora en mi refutación. Y él hablaba de epi, el espíritu locativo, de esfera y se acerca. Habla de la palabra epi en Juan 14:16. Arriba de o contra. En esto él se contradice.
aquí él entregó totalmente el debate acerca de lo que estamos debatiendo del lunes pasado y este lunes, que es casi el mismo tema. Porque él dice que el Espíritu Santo es algo inanimado o una fuerza activa, o que no es un alguien, sino un algo, ¿verdad? Pero ¿cómo puede algo corporizarse si no es un alguien? ¿Verdad? ¿Sí? Si es algo impersonal, lo que no es persona, ¿cómo puede corporizarse? ¿Cómo puede estar locativamente en un punto? Si es inanimado, no puede ni hablar siquiera. Entonces, aunque se escuche bonito las palabras en griego y hebreo, api, y que se habla de algo locativo, semántico, eidi, sobre epi, y todo lo que él decía de Juan 14:26 y Juan 15:26, pareciera lindo las palabras, pero eso es una contradicción para lo que él mismo está sosteniendo. Él cree que el Espíritu Santo es una fuerza activa, y una fuerza activa no se puede localizar ni corporizarse jamás. Ahí entregó todo lo que él había dicho y dijo el lunes pasado y hoy. ¿Por qué? Porque algo que es inanimado, algo que no es persona, no puede tomar forma, no puede comunicarse, no puede colocarse encima de otro. ¿Por qué? Porque es inanimado. No puede ser eso. Y él decía, el que envía es más grande que el enviado. Bueno, eso es lo que estamos hablando acerca de la contradicción de él. Si hay algo que es menor que otro, es porque si alguien tiene que ser una criatura también, o inferior a otro. De lo contrario, eso no tendría ningún sentido lo que él me está exponiendo. Y entonces, él dice y cita, derramaré de mi espíritu, ¿verdad? Y él usa unas palabras muy lindas para hablar de el griego, para referirse Lucas 33, alos, ¿verdad? Alos. Pero ¿para qué él cita eso? Para hacer una diferencia entre el Espíritu Santo y el Padre. Pero si hay un alguien que puede corporizarse y posarse sobre otro, hablar, interactuar, no es inanimado ni es una fuerza activa. Entonces aquí Fran hoy, definitivamente, todo lo que ha dicho lo tira contra el piso, con mucho respeto, Fran, porque tú crees que el Espíritu Santo es inanimado, que es una fuerza activa. Entonces no podía tener características como tú mismo la estás narrando, que entre otras cosas las dijiste excelentes, espectaculares. Yo no soy capaz de decirla de esa manera. Pero tú mismo estás tirando por tierra lo que tú crees. Entonces el Espíritu Santo sí es una persona. Se puede corporizar, se puede comunicar y posarse sobre alguien, interactuar. Entonces no sería algo inanimado ni algo impersonal, ¿verdad? Luego tú citas y dice, el que honra al Padre, el que honra al Padre y a tu madre, porque citaste el texto de Mateo, de Hechos 28, donde yo dije claramente, yo no dije, la Biblia dice que el Espíritu Santo fue el que habló por medio del profeta. O sea, el Espíritu Santo fue el que le ordenó al profeta que hablara. Eso lo dijo Pablo, no lo dijo Wilson Villegas. Entonces él dice, decir que honrar al Padre, y como Moisés también dijo que honraran al padre y a madre, entonces Moisés era Jehová. No, lo que pasa es que Moisés fue el que recibió los mandatos de Jehová, Fran. Por tanto, Moisés citaba la escritura que él había dicho, que él sabía porque se la habían dado a él. Entonces, él citaba la escritura y decía, honren a padre y madre. No era de él, era una escritura de Dios y por eso el texto lo dice. Otra, voy a provocar a celos. No, esos son citas de la escritura que los hombres de Dios están diciendo, citados por Dios. En Hechos 9:1, verso 6, ¿por qué me persigues? Cuando Jesús
Pablo le dijo a Jesús, ¿por qué me persigues? Entonces, cuando perseguían a los apóstoles, entonces los apóstoles eran el mismo Jesús porque los perseguían también. No, no, Fran. Lo que Pablo está diciendo en Hechos 9, donde relata su conversión, es que la iglesia perseguían a la iglesia de Dios. Si tú lees el contexto, dice, perseguían a la iglesia de Dios, del Dios vivo. Y se aparece el Dios vivo. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa estar cosas contra el Hijo. Lo que Jesús le está demostrando a Pablo es que él es ese Dios, el Dios de la iglesia a la que él perseguía. Romanos 13. Las autoridades hay que respetarlas, honrarlas y honrar a Dios. Entonces las autoridades son Dios. No. Pablo está citando textos de la Escritura donde el cristiano tiene que amoldarse y cumplir las normas de Dios. Honren a las entidades. ¿Por qué? A las autoridades porque es mandato de Dios. Eso no quiere decir que las autoridades sean el mismo Dios porque dicen honre. No. Yo la vez pasada dije, hay muchos textos en la Biblia o muchas palabras en griego y en hebreo que son polifacéticas o polisémicas. Tienen distintos significados aunque se escriban igual. Tienen que escribirse así. Amor, yo explicaba amor agape, amor eros. Todos son amor, pero son distintos amor. ¿Verdad? Matar físicamente y matar espiritualmente se escribe matar. Pero una es matar físicamente, donde una persona mata a otro. Y cuando el diablo mata al cristiano, lo mata espiritualmente. Pero también se escribe matar. Pero eso no indica que sea el mismo evento. Son palabras que se usan para describir un hecho. Entonces, todo lo que tú estás citando son palabras polisémicas o polifacéticas que se escriben de la misma manera para demostrar algo que también se tiene que escribir así, pero tiene otra connotación. Eso sucede en todos los idiomas. En el idioma nuestro también sucede en todo. Por ejemplo, amor, como yo decía, y hay otras muchas palabras. Tienen que escribirse de esa manera para poder yo describirla, lo que quiero decir, pero tienen diferentes significados. Los ángeles son santos y por tanto, si Dios es santo y el Espíritu Santo, entonces los ángeles son el Espíritu Santo. No. La Biblia dice, sed santo porque yo soy santo. Pero cuando la Biblia se refiere al santo de los santos, se refiere al Espíritu Santo, no se refiere a otro, porque Dios es Espíritu y es santo. Ahora, Éxodo, los hijos de Jehová y los hijos de Israel. No, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de los hijos de Jehová, en su gran mayoría se habla de ángeles. Y los hijos de Israel se referían a los hombres. Entonces, hay una diferencia entre hijos de hombre y hijos de Jehová y hijos de Israel. Unos se referían a los ángeles y otros se referían a los hijos de Israel, pero se tendrían que escribir hijos porque ambos eran hijos. Ahora, él dice que en Juan, en el bautismo de Jesús, nosotros creemos que Jesús tiene dos padres. No, nosotros no creemos que Jesús tiene dos padres, Juan. El único padre de Jesús es el Espíritu Santo, la Biblia lo dice, no lo dice Wilson Villegas. Es el único padre, el Espíritu Santo, nuevo padre. Porque Dios es espíritu y es padre de todo porque nos creó. Eso dice Malaquías 2:10. No tenemos todos un mismo padre, no nos ha creado un mismo Dios. Ese mismo Dios que nos creó es santo, es el Espíritu Santo y es padre, es un apelativo de él. Eso dígale a un trinitario, que un trinitario cree que el Espíritu Santo es uno y que el Padre es otro. Yo creo que el Espíritu Santo es el mismo Padre, porque él fue el que nos creó, como dijo Job. El Espíritu del Señor me ha hecho, me ha formado. Entonces nosotros no creemos que existan dos padres en Jesús. El bautismo de Jesús fue una señal para Juan, para que él pudiera presentar a Jesús a Israel, porque él era el que le estaba preparando el camino. Entonces ese evento lo vio Juan para que él presentara a Jesús a Israel. Bueno, ha culminado el tiempo de 10 minutos de refutación del estimado Wilson José Villegas Arrieta. Y bueno, por ahí estaban pidiendo preguntas y respuestas. Y ahora esto se va a poner escandela, señores. No desearía yo estar ni en el lugar de Fran ni en el lugar de Wilson. Ya que esto va a estar tremendo. Esto
Entonces, saludando a Malak Adonai, dando en el blanco, Santiago Sánchez, estimado Santiago, Jorge Martínez, Juan Carlos, David Urrea, también tenemos por ahí Edgar Hernández, al igual Edwin Mauricio, Oscar, Lorenzo Aranda, entre otros. Bueno, recuerde, son 10 minutos en el cual esta vez empieza Fran preguntando. Recuerden siempre mantener su rol. Fran va a preguntar y Wilson va a responder, para que no se intercambien los roles durante estos 10 primeros minutos del estimado Fran. Ajá, dime, Fran, ¿quieres hablar algo? Que la respuesta sea 30 segundos, 40 segundos, no más de un minuto, porque para que se tenga la posibilidad, ¿no?, de hacer más preguntas, ¿entiendes? Sí, correcto. Y recordando que hoy apenas son 10 minutos, la vez pasada creo que fueron 20, hoy apenas son 10 minutos por cada exponente para preguntar. Entonces, así que Wilson, te agradezco que en la respuesta sea un poco breve, al igual cuando a Wilson le toca preguntar, también tú seas breve, Frank, ¿verdad? Entonces, por aquí tengo el cronómetro listo y pueden abrir los micrófonos ambos. En lo que Frank empieza a hablar, empiezo a correr el tiempo. Wilson, ¿dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo se le aplica la palabra Elohim, Shaddai y Pantocrator? O sea, Dios y Dios Todopoderoso. Búscame un texto explícitamente. Bueno, un texto explícitamente no te lo tengo, no lo pude encontrar aquí porque no tengo una fuente para buscarlo. Okay. Pero Dios es espíritu y es santo. Entonces la Biblia no está obligada a decir que el Espíritu Santo se le aplique los términos Elohim, porque la Biblia muestra que Elohim es el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Me puedes decir la palabra Señor, Altísimo y Padre? Estos tres títulos se le aplica al Espíritu Santo explícitamente. Explícitamente no, pero en el engendramiento de Jesús, Mateo 1:20, dice que el Espíritu Santo engendró a Jesús, por tanto es el Padre de Jesús. Nadie que engendra no es Padre, tiene que ser él el Padre, porque si no sería otro, y eso sería una contradicción. Mateo 1:20, ¿quién engendró? ¿Cuál es el verdadero Padre de Jesús? ¿El Espíritu Santo o Jehová? El Espíritu Santo es el mismo Jehová que usted defiende. Es el que engendró a Jesús, por tanto es Yahvé el Padre. O sea, yo no tengo dos padres allí, porque para mí el Espíritu Santo es el mismo Padre, el que nos engendró a todo, el que nos creó a todo, como Job dice, el Espíritu de Dios me ha formado. Muy bien, Juan 14:16 dice que el Padre enviaría otro consolador. La palabra otro significa distinción del Padre con relación al Espíritu Santo, ¿sí o no? La palabra otro significa distinción de rol, más no de personas. ¿Cómo tú me puedes probar que no es de persona, bíblicamente? Porque Jesús es el mismo Dios y él dijo, vendré a vosotros. Ese no es el tema del debate, pero al decir Jesús que él era el que venía, y Jesús dijo, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Como los unicitarios creemos que Jesús es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo, yo no tengo problema con eso. Jesús dijo que él vendría y moraría en los cristianos y él lo cumplió. Cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, era Jesús que vino y se derramó en otra forma de consolar a los cristianos. Por ejemplo, en Lucas 16:18, donde aquí Cristo dijo, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, esa palabra otra es la misma que aparece en Juan 14:16. ¿Está hablando de otra mujer o de la misma mujer? Ahí en el Lucas 16:18. Claro, está hablando de otra mujer. Lo que pasa es que la palabra otra o otro es aplicativo para muchas cosas, como yo lo explicaba. Hay palabras polisémicas o polifacéticas que tienen diferentes, aunque se escribe igual, tienen diferentes significados o sentidos. Y se usa para describir un algo, pero también se usa esa misma palabra para describir otra cosa, pero se escribe igual, porque tiene un sentido gramático o gramaticalmente se escribe igual, pero tiene un sentido fonético distinto y por tanto, pues. Muy bien.
Muy bien, entonces en Lucas 16:18, halos aparece para otra mujer y en Juan 14:16 aparece el mismo halo. Entonces, quiere decir realmente que ese otro consolador, que es el Espíritu Santo, no es el mismo del Padre, porque entonces estaríamos contradiciendo lo que dice Lucas 16:18, donde dice realmente ahí otra mujer. No se está refiriendo No, a la misma mujer. Muy bien. Ahora, en el caso de Mateo 3:16, ¿en qué forma estaba el Padre cuando le habló a Cristo? Estando en el en, cielo, Ma- ¿en qué forma? en Mateo, ¿qué? Mateo 3:16 Ah, y ok. 17. O sea, Ujú. cuando el Padre habló con Cristo, ¿en qué forma estaba? ¿Espíritu o forma corporal? Dios es espíritu, trascendente, va más allá de la esfera espacio y tiempo. Espíritu, en espíritu, no Ese corporal. acto, sí, pero Dios estaba manifestado en carne, como Jesús, como un hombre verdadero en la Biblia. Eso lo explica No, Filipenses capítulo 2. escúchame la pregunta. El Padre Ajá. estaba hablando, ¿en qué forma estaba hablando el Padre desde el cielo? El Padre no estaba en la tierra, estaba en el cielo. ¿Cuál era la El, forma, pa- corporal o espiritual? el Padre sí estaba en la tierra bautizándose en ese momento como un hombre, pero Él es trascendente y va más allá de la esfera espacio y tiempo. Él está en todo lugar, por tanto Él puede hablar y escucharse donde quiera. Él le Ahora, dijo al pueblo de Israel, escúchame, Él le dijo al pueblo, cuando escuchaste la voz en la nube y en el cielo, no eran dos, o sea, no crean que soy más, sino que el mismo que habla en el cielo es el mismo que habla en la tierra y no hay otro. O sea, Dios puede hablar en el cielo y en la tierra y donde quiera entonces, y sigue siendo el mismo Dios. Cristo era el Padre en forma corporal, carne y hueso, ¿no? Sí, señor. Y el Padre que habló en el cielo estaba de carne y hueso en el cielo. Estaba en la tierra de carne y hueso, pero Él es trascendente y puede hacer lo que No, quiere. dice que Por se ejemplo, oyó una voz del cielo, el Padre. ¿Dónde claro, estaba? Dios puede hablar donde sea y puede hacer que la voz se escuche donde Él quiera. Muy Él es bien, el Todopoderoso. muy bien, otra pregunta. En Mateo 3, 16, 17, ustedes los unicitarios dicen que el Padre y el Hijo es la misma persona en el mismo ser. No puede haber dos seres diferentes. Entonces, en ese mismo ser, al mismo tiempo, estaba en carne y hueso y espíritu. ¿Cómo? ¿En qué capítulo? En el Mateo, mismo versículo, el tú me, bautismo. tú me dijiste que el Hijo es el Padre en carne y hueso bautizándose. Está el Ah. Padre en el cielo como espíritu, no en forma corporal. Entonces, quiere decir que el mismo ser de Dios, una parte, la mitad estaba espíritu y la mitad estaba en carne y hueso. No, Él estaba corporizado en ese hombre, pero Él es trascendente, Él es todopoderoso. Por ejemplo, hoy te voy a explicar algo. Jesús Pero hoy rápido, está en el rápido, cielo. explícamelo rápido. Dale. Jesús hoy está en el cielo. Tiene un cuerpo, ¿verdad? Espiritual. Sin embargo, Él mora en los cristianos. ¿Cómo podría ser? ¿Está en el cielo o está en los cristianos? Pero en ambas partes está, en el cielo y en los cristianos. Muy bien. Ahora, el Espíritu Santo en Lucas 3:22 dice que tenía forma corporal de paloma. Muy bien. ¿Tenía la misma forma corporal del Hijo y del Padre en Mateo 3:16 y 17? La forma corporal de paloma que tenía el Espíritu Santo o que se le atribuye al Espíritu Santo, que es Dios mismo, es una forma en que Dios le iba a mostrar a Juan el Bautista que ese que se estaba bautizando era el Mesías, porque él iba a preparar el camino. Entonces era de la única manera en que Juan podía ver y demostrar que ese hombre, porque la Biblia, si tú lees el contexto, dice, el que me envió a bautizar me dijo, sobre quién vea descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y Muy como bien. él venía a presentarlo a Israel, entonces esa es la única manera en que Dios le muestra a Juan el Bautista que ese era el Mesías. Muy bien. Esa forma corporal era carne y hueso en forma de paloma. Era una paloma de No, carne y hueso. es una visión que ve Juan. Ya, ok. No, tenemos el mismo entendimiento en ese aspecto. Es una visión. Muy bien. Entonces, ¿en qué se refiere que el Espíritu bajó en forma corporal de paloma? Vuelvo y te repito, es una visión que ve Juan para que él pudiera presentar a Jesús y saber quién era el Mesías. Pero esa forma corporal, ¿en qué sentido es? ¿Cómo tú me puedes explicar? En Corporal, forma de somáticos. paloma. En forma de paloma, dice la Biblia. Muy bien. Entonces, si el Espíritu Santo en una visión fue bajada en forma corporal, ¿vieron al Padre? La Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Eso es una visión, como tú también lo crees, lo creo yo. Y era la forma en que Dios podía mostrarle a Juan que ese era el Mesías. No hay otra forma de explicar esto. Juan el Bautista estaba mirando que esa paloma que estaba bajando era el Padre.
Si era No, porque al deficitario, Padre nadie Juan lo el ha visto Bautista. jamás. Dios lo dejó ver de esa manera para que él pudiera Entonces, saber eso. muy bien, tomando las palabras tuyas, si a Dios nadie lo ha visto jamás, ¿cómo Cristo va a ser el Padre si Cristo lo viera? No se le puede ver jamás en su forma espiritual, pero en su forma carnal sí se le puede ver. Por ejemplo, en Génesis 18 llegó el juez de toda la tierra a hablar con Moisés y comió con él, y era Jehová. Sin embargo, comió con él y Moisés y Abraham lo vio, perdón, Abraham lo vio y comió con él. Y yo creo que tú crees que ese era Jehová. No sé si tú digas o mientas que sea Jehová. Jehová bajó con dos ángeles. Muy Dos bien, se fueron para Sodoma y allí última quedó pregunta. Jehová y Última habló. pregunta. Y sin embargo lo vio y comió con él. La última pregunta. En Juan 1:18 dice que a nadie, o sea, Dios, el Padre, es el Dios invisible. Muy bien. Ajá. Si a nadie lo ha visto jamás, es el Dios invisible. Entonces, ¿cómo Cristo va a ser un Dios visible? Porque toma humanidad para redimir a los hombres, como dice Muy bien. Filipenses capítulo 2. Última pregunta. ¿Tú me puedes buscar la expresión Dios manifestado en carne en la Biblia? Sí, 1 Timoteo 3:16. La palabra Dios ahí está insertada, es falsa. Viene del texto mayoritario. No importa, pero dice él, y por tanto se aplica al texto 15 que dice el Dios invisible. Y en Efesios, y en el mismo texto, capítulo 4, versículo 10, dice el Dios invisible, el Salvador de todos los hombres. Tiempo. Bueno, han culminado los 10 minutos del tiempo del estimado Frank de preguntas y se va preparando entonces el estimado Wilson Villegas para sus 10 minutos de interrogación. Espero que se lleve también, ¿verdad? De acuerdo a lo programado, se lleve todo bien, tal cual como se llevó ahorita. Entonces, Wilson, lo que empieza a hablar, te tomo el tiempo. Un momento, Paco, ya. Bueno, mi primera pregunta, Fran. Un texto muy contundente que está en Hechos 28, 25. Dice que el Espíritu Santo le dio orden a Isaías que profetizara. ¿Eso es verdad de la Biblia o eso no es verdad de la Biblia? No, según el texto, como realmente está, es lo que dice sobre el Espíritu Santo. Ok, entonces el Espíritu Santo sí fue el que le habló a Isaías y le dijo que profetizara. Bueno, la Biblia dice de que Dios utilizó al Espíritu Santo, ¿me entiendes? Para inspirar a los profetas, para inspirar, en este caso los apóstoles, los siervos de Dios, los 40 hombres que escribieron la Biblia. Ok. Tú me decías y aplicabas la palabra eimi, epi y una cantidad de palabras para diferenciar al Espíritu Santo del Padre y lo corporizabas y lo hacías otro. Entonces, en esos eventos, por ejemplo, en el evento de Juan el Bautista, en el evento del bautismo de Jesús, como tú haces una diferenciación del que está sobre Jesús y citabas una palabra, creo que halos, no me recuerdo bien. Entonces, sí es corporalmente que estaba el Espíritu Santo en ese momento y sobre Jesús. El perro estaba ladrando. Dime, repite la pregunta, disculpa. Ok. Tú usaste la palabra halos, apo y otro tipo de palabras para diferenciar al Espíritu Santo del Padre. Por ejemplo, en el evento de Jesús, del bautismo de Jesús, tú usabas la palabra apo, creo que era, o halos, ¿sí? Para decir que el Espíritu Santo se posó sobre Jesús y que por tanto no era el mismo Padre. Sí, pero Habían dos ahí. la palabra griega. Entonces, habían dos ahí, el Espíritu Santo corporal sobre Jesús y el Padre en el cielo. Bueno, te voy a explicar. Según la enseñanza unicitaria es que, o sea, el Espíritu Santo y el Padre es la misma persona. No, yo no quiero que me explique acerca de la enseñanza unitaria. Dos identidades. O sea, según yo creo que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía. ¿Me entiendes? Okay. Pero creemos que está aparte de Dios. Yo te utilicé el texto de Mateo 3, 6 y 7, donde Epi aparece sobre Jesús. O sea, el Espíritu Santo está sobre Jesús.
La palabra epi significa separación. Lo puedo buscar en el léxico Strong o en cualquier diccionario. Separación. Ok, entonces en ese caso, el Espíritu Santo es un ser independiente de Jehová y que Jehová usa para que ejecute algunas cosas. Bueno, para mí no es un ser. No es o sea, no es un ser en lo que es realmente referente a Dios como ser. Lo que te estoy diciendo es que la palabra epi está diferenciando, según tu doctrina, como identidad del Padre y el Espíritu Santo como dos identidades completamente diferentes. No, Yo los unicitarios no creemos eso, Fran. Yo te lo he explicado muy claro. Pero te estoy diciendo que son dos identidades diferentes en la doctrina. Okay. No, nosotros no creemos eso. Entonces, sí, crees una identidad. Ajá. Ok, una sola listo. identidad. Entonces, en sí, el Espíritu Santo sí habla, sí se corporiza, sí o no. Bueno, el Espíritu Santo habla de forma personificativa y somático es la visión, como te había, ahí concordamos los dos. Pero algo dice que se posa. Entonces no, sí puede tomar forma. Está sobre. Ajá, ajá. Sí, pero ahí no, Por eso, ahí no es si forma, alguien ahí está no es sobre forma. otro, ¿eso es un hecho real o no es un hecho real? Si alguien está sobre otra, si una persona está sobre una persona, no puede ser la misma persona. Por eso, pero es un hecho real. Sí, es un hecho real según refutando tu doctrina. No, es que yo no quiero que tú refutes mi doctrina. Ahora yo te estoy cuestionando para que tú respondas de acuerdo a tu doctrina. Yo te estoy respondiendo, pero al mismo tiempo te estoy refutando tu doctrina. No, porque no es el tiempo de refutar, Fran. Es el tiempo en que tú tienes que responder lo que tú crees. Claro, el Espíritu Santo, si está sobre Jesús, entonces sí toma una forma corporal y si era un ente distinto de Jesús. Claro, es un ente distinto según la doctrina unicitaria. No, es según tu doctrina. Es según tu doctrina, no la mía. No, yo no creo en un ente. Ok. Entonces, allí tú mismo destruyes lo que tú mismo me dijiste. No, ¿por qué? ¿qué estás entendiendo porque mal? Claro, porque tú estabas separando, déjame yo te explico porque tú también explicaste un pedacito acerca. Sí, dale, no hay problema. Sí. Tú mismo estás separando y me estás debatiendo a mí de que el Espíritu Santo es distinto al Padre, porque aquí está sobre Jesús y no es el mismo Espíritu Santo, pero ahora me estás negando que no es así, porque entonces no es un ente real. Y si es un ente real, entonces el Espíritu Santo sí es una persona. ¿Te puedo explicar rápido? Ajá, explícame. Si el Espíritu Santo, si ustedes dicen que el Espíritu Santo y el Padre es un mismo ser, no seres diferentes, no identidades diferentes, entonces hay una gran contradicción por la preposición epi, porque epi está separando al Espíritu Santo del Padre, porque el Espíritu Santo está sobre Cristo, no está en el cielo, está sobre Cristo, y es cuando el Padre le habla realmente a Jesús, este es mi hijo amado a quien yo he aprobado. Epi está separando dos identidades según analizando la doctrina de los unicitarios. Yo no creo que el Espíritu Santo es un ente ni una identidad. Ok, pero es el momento, Fran, de que tú respondas lo que tú crees, no lo que nosotros creemos. Porque es que tú estás haciendo como los trinitarios. Uno a un trinitario le hace una pregunta y él lo que hace es preguntarle sobre la pregunta que uno hace y eso no tiene ética. Ahora, te voy a preguntar algo. En Génesis 1:1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, aleteaba, algunas versiones dicen aleteaba. ¿Quién estaba aleteando sobre las aguas? ¿El Espíritu Santo? ¿Sí o no? Bueno, te voy a rectificar, es en el versículo 2, no es en el 1. Por eso, el versículo 2. Ajá, en el versículo 2 dice que el Espíritu, claro, que el Espíritu es el que estaba aleteando. Ok. O sea que si el Espíritu estaba aleteando, si es un ser, alguien que está allí, un ente, un individuo, ¿sí o no? Bueno, ahí la palabra ser no aparece ahí en Génesis 1:2. Dice, no importa, la palabra por eso, pero es que yo no te estoy diciendo que en el texto diga un ser. No es un ser, no es un ser. Para mí no es un ser. No. Entonces, ¿cómo aleteaba? ¿Cómo se movía? ¿Cómo estaba allí? En un sentido metafórico. O sea que no era real eso. Sí es real, pero en un sentido metafórico. Hay algunas traducciones que ponen revoloteado, algunas dicen se cernía. Se cernía. ¿El Espíritu Santo se puede cernir? Claro que no se puede ser literal. En algunas traducciones se cernía, aleteaba.
Pero, Fran, lo que pasa es que dice que el espíritu se movía, o sea, andaba, Ajá. ¿cierto? Sí. Mover es de trasladarse. Entonces, ¿se trasladaba, sí o no? Ah, entonces Por el ejemplo, Espíritu Santo sí es un ente, un individuo. no es un ente No. ahí. Porque, por Entonces, ejemplo, dime, pero si vamos a se explicar. movía es porque es un ente. Porque alguien que no es un ente, un individuo, no puede moverse. Amigo, las hojas de los árboles se mueven y no son entes. Se mueven porque las mueve el viento, la Biblia El especifica. viento se Pero, mueve, los por, huracanes se mueven y no son personas, no son entes. sí, pero es un oxígeno. ¿Tú Un crees que el oxígeno. Espíritu Santo es un oxígeno? Amigo, hay cosas impersonales que se mueven y no son entes. Por eso, pero son algo que es un oxígeno que lo tenemos nosotros y es un viento que Dios creó, por tanto se puede mover porque ejecutan las voluntades de Dios. Pero Pero en no el es un caso ente. de, pero en el caso de Génesis 1:1 dice que el espíritu se movía, andaba sobre las aguas. Sí, no tiene nada que ver, se movía. Como un barco se puede mover en las olas del mar y no un ente. Ok, listo. En el, espérate, yo te pregunto algo sobre lo que tú mismo dijiste. En Juan 14, 26, tú dices que enviar es despachar desde un punto de partida a otro. Si es así y el Espíritu Santo es enviado, indica que tiene cuerpo, que es corporizado, o cómo lo envían. No, la palabra pempo en griego que aparece ahí en Juan 14, 26, 15, 26, dice que Dios envía su espíritu. Por ejemplo, envía su espíritu. O sea, Por eso, si un presidente envía a un embajador, no puede ser el presidente. espérate, yo te pregunto algo, pero tú me decías que el enviado es mayor que el que lo envía. Bueno, lo En ese dice sentido hay una Juan, diferenciación de seres, ¿sí o no? no, de seres no, de autoridad. Ah, de autoridad. Entonces el Espíritu Claro, Santo es una autoridad. no es una autoridad. Juan 13, 16 a 20 dice que el que envía es mayor que el enviado. No puede ser el Espíritu Santo el Padre. Ahí está refutado. No estoy refutado, Juan. Tú, Fran, tú eres el que está contradiciendo lo que tú mismo estás afirmando. No, Aquí yo no estoy aquí todo está contradiciendo. grabado. No, Y bueno, está grabado. Juan 13, 16 a 20 dice que el que envía. listo, Fran, se acabó el tiempo. Bueno, tiempo. Bueno, realmente te di unos segundos más, Wilson, porque cuando interrumpió el perrito que por ahí le ladró a Fran, ahí te robó unos cuantos segundos y por eso lo dejé que transcurrieran por lo menos unos 30 segundos. Entonces, viene por aquí ahora los 5 minutos de conclusión, ¿verdad? Empieza Fran. Puedes apagar tu micrófono, por favor, Wilson. Fran, tienes 5 minutos y en lo que empieces a hablar, te tomo el tiempo, Fran. Muy bien. En estos aproximadamente 1 hora y 18 minutos estuvimos analizando y no hay ¿cómo explicar? No hay un argumento sólido en el sentido, porque el texto de Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17 fue un texto muy contundente para Wilson, porque ahí estamos viendo una diferencia total sobre la preposición epi con respecto al Padre y al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no puede ser el Padre, porque si el Espíritu Santo fuera el Padre, no tendría que el Padre estar hablando por un lado y el Espíritu Santo bajando corporalmente en una visión, ¿no? Como paloma, según Lucas 3:22, ahí aparece somáticos eide. Esta es la primera observación que estoy haciendo en estos 5 minutos. Otra observación era que en Juan 14:26 y Juan 15:26 dice que el Padre envía al Espíritu Santo y el que es enviado es menor que el que envía. Juan 13:16 al 20, texto que no puedo explicar bien el señor Wilson. O sea, en autoridad. O sea, si yo envío a mi hijo a un lugar, es porque yo tengo ese mandato, esa autoridad de mandar a mi hijo. Sin embargo, mi hijo no me está mandando a mí.
Así que si el Padre envía al Espíritu Santo no tiene autoridad mayor que el Padre, o no tiene una igualdad de autoridad. Así que hay una diferencia abismal ahí entre el Espíritu Santo y el Padre. Así que el texto de Juan 14:26 y Juan 15:26, donde el Padre envía al Espíritu Santo, destruye la doctrina unicitaria de que el Espíritu Santo sea el Padre. Otra de las cosas que estaba analizando es que le hice pregunta a él, no me pudo responder si el Espíritu Santo era Dios, si era todopoderoso, era Señor. Ningún título se le aplica, ni es rey, ni es príncipe, ni es Dios de dioses. Ningún título se le aplica al Espíritu Santo. Increíble. Si el Espíritu Santo es el Padre, ¿cómo realmente el Espíritu Santo no va a tener ni un título? Ni es altísimo, ni es majestad. Ahí, en esas preguntas, Wilson evadió, porque no hay ningún texto de manera explícita como se le aplica al Padre, donde la Biblia dice: yo soy Dios Todopoderoso. En Génesis 17:1, el Padre se le aparece a Abraham y le dice: yo soy Todopoderoso. Donde la Biblia dice que el Espíritu Santo se le haya aparecido a algún siervo de Dios: yo soy el Dios Todopoderoso. No existe, ni habrá ningún texto. No lo dice. Entonces, ¿cómo podrá afirmar Wilson de que el Espíritu Santo sea el Padre? También le mostré que los ángeles son espíritus y son santos. Entonces quiere decir, porque sean espíritus y sean santos, quiere decir que sea el Espíritu Santo. Ese argumento es endeble. Completamente. Otra de las cosas era de que en Hechos 28, donde dice que el Espíritu habló y después fue a Isaías, ¿no? Hay textos que se entrelazan en lo que es la escatología bíblica. Como el ejemplo que puse de que Jehová en la ley mosaica honra a tu padre y tu madre, y después Moisés habla: honra a tu padre y tu madre. En ese sentido, no tiene sentido. Como también en Hechos 9, que Cristo se le aparece a Saulo: ¿por qué me persigues? Si realmente Pablo no estaba persiguiendo literalmente a Jesús, era como si lo hubiera hecho también. Entonces, en este debate estuvimos analizando realmente que lo principal, que lo más importante, que es la autoridad y son los títulos que se dan al Padre, no se le aplica ni un título. Y eso que no dije que el Espíritu Santo no se le aplica al Alfa y Omega. También no dije que era el Salvador, el Sóteros en griego y Mochiá en hebreo. Mochía. No dice eso. Y muchos textos más donde el Espíritu Santo no se le aplica nada que ver con los títulos que se le dan al Padre. Esta es mi conclusión y espero que ustedes saquen sus propias conclusiones. Hasta aquí. Ok, bueno, ha culminado el tiempo del estimado Frank Enrique y se va preparando el estimado Wilson Villegas para sus 5 minutos de conclusión. Lo que empiezas a hablar te toma el tiempo, Wilson. Ok, gracias, Juaco y Frank. Bueno, primero que todo, Frank enfrenta el argumento es que el Espíritu Santo no puede ser el mismo Yahvé o el Padre, porque no se le aplica ningún título todopoderoso, Alfa y Omega, el Shaddai, Elohim, etc. La Biblia no está obligada a declarar o a mostrar lo que es, lo que implícitamente se sabe. El Espíritu Santo es un ente, el cual es Dios. Por tanto, es el Todopoderoso y tiene todos los atributos de Dios. Por ejemplo, hay un texto muy conocido donde dice: el que blasfemare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Pero ¿cómo se va a blasfemar contra algún o algo inanimado que no tiene razón de ser, que no puede desquitarse, como dicen, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me cachetean, yo puedo reaccionar y desquitarme. Pero ¿cómo vamos a blasfemar contra el Espíritu Santo si el Espíritu Santo es algo inanimado? O sea, eso no tiene sentido.
no tiene sentido decir que no se puede blasfemar contra el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo es algo impersonal. No tendría sentido la Biblia con eso. Eso lo que indica es que el Espíritu Santo es el mismo Padre. Por tanto, a Dios no se le puede blasfemar. Contra Dios no se puede blasfemar. En el sentido del Hijo de Jesucristo, porque era un hombre. Y ellos no sabían que ese era Dios manifestado en carne. Por tanto, Jesús le pasa por alto la ignorancia. Pero contra el Espíritu Santo no, Fran. Y amigos que están escuchando. Entonces el Espíritu Santo no puede ser algo inanimado o impersonal, ya que él no se le puede blasfemar, ni tampoco podría hablar. Yo le cité un texto contundente, muy fuerte de Pablo, donde es el mismo Pablo que está citando, no es Wilson Villegas, que dice que el Espíritu Santo habló a través del profeta Isaías y le dijo, dile a este pueblo, dile. O sea, el Espíritu Santo se le acercó a Isaías y le dijo, vea, mijo, vaya, dígale a este pueblo que en vano me honra. Eso no tendría sentido. Si el Espíritu Santo es algo inanimado, ese texto no tendría sentido que Pablo dijera eso. O Pablo es un mentiroso, o es verdad que el Espíritu Santo es el mismo Yahvé que habló y que dio órdenes a los profetas. La Biblia es muy clara, Fran, y los que estamos escuchando o escuchan esta noche. El Espíritu Santo vino y milagrosamente engendró en María a Jesús. Engendró. ¿Cómo es posible que alguien pueda engendrar si es algo inanimado, si no tiene razón de ser, no tiene alma, no tiene mente, no puede pensar, no puede razonar? ¿Cómo podrá el viento, por ejemplo, que Fran ponía un ejemplo, que el viento era inanimado, impersonal y sin embargo se movía? Pero ¿cuándo podría el viento engendrar en una virgen? Jamás. Pero ¿cómo el Espíritu Santo sí pudo engendrar en una virgen? Eso yo tengo que razonarlo. Yo no puedo andar pensando o sacando conclusiones donde la misma Biblia me está mostrando en blanco y negro algo que es verdadero y lógico. El Espíritu Santo es un alguien. Se movía sobre la faz de las aguas, aleteaba, se movía, andaba. Pero Fran no pudo responderme eso. Él a veces decía, no, sí, el Espíritu Santo sí es un alguien, pero no es un alguien. En esta noche se me puso en la forma trinitaria. Sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no. En unas veces sí, en otras veces no. Entonces uno tiene que ser definido en lo que cree. O sí o no. Pero yo no puedo decir algunas veces, el Espíritu Santo sí puede actuar y andar, pensar, y luego decir, no, no puede. Eso es metafórico, ¿no? Porque los metafóricos no son hechos reales. Los hechos reales son audibles, palpables y cumplibles. Isaías oyó al Espíritu Santo que le ordenó y él cumplió y dio la profecía. ¿Sí? El Espíritu Santo le dijo a Felipe, muévete y ve, haz esto, y lo hizo. El Espíritu Santo engendró un hombre. Eso no fue algo metafórico, fue un hecho real que todo el mundo todavía está impactando la humanidad. Jesucristo, el Dios Todopoderoso, vino a este mundo como un hombre que es el Salvador de todos nosotros. Tiempo, Wilson. Bueno, ha concluido, ¿verdad? Este debate, los tiempos han culminado como tal. Agradecido primeramente con Dios el Eterno, agradecido con Franklin Enríquez por Wilson Villegas, por escoger este canal totalmente neutral, ¿verdad? Para moderar cualquier tipo de debate. Me gustó mucho el formato del debate, también, ¿verdad? Como el comportamiento entre Frank, el comportamiento también de Wilson, muy a la altura, debate digno de admirar por ambos exponentes, ¿verdad? Y bueno, saludando a todos los presentes por allí, como David Urrea, Jarete Lazo, Tomás Taguada, Oscar Lara Rodríguez, Noé Parras, Jorge Martínez, Malak Adonai, entre otros. Bueno, Fran, te doy un minuto para que te despidas, ¿verdad? Bueno, agradezco a Joaquín Urrutia por su moderación excelente y a Wilson Villegas. No tengo nada contra ti, amigo mío, contra la doctrina. Que tengas un feliz día, una feliz noche con tu familia y esperamos. Después voy a escribirte en privado a ver si
debatimos el debate que te había dicho, ¿te acuerdas? De los dos seres, si es un solo ser o dos seres, pero después nos vamos a poner de acuerdo a ver qué día podemos hacer ese diálogo. Y a todas las personas que están ahí, son 37 personas, no voy a poder saludarlas. Quizás Amor Rutia ya está cansado y tiene que, ya es hora, ya es tarde ya en Chile, ya creo que es bastante tarde ya. Entonces, ustedes sacarán las conclusiones de qué parte está la verdad, si la parte unicitaria o de los testigos de Jehová, y la gloria es para Jehová de los ejércitos. Y un saludo para los hermanos de Rusia que están siendo perseguidos por las autoridades políticas. Hasta luego. Ok, gracias, Frank. Tienes un minuto para despedirte, estimado Wilson Villegas. Bueno, gracias. Gracias, Waco, por la moderación imparcial. Como dice Fran, es un excelente moderador. Y bueno, Fran también es un excelente hombre. Yo también estoy en contra de los argumentos, Fran, no de ti. Somos amigos. Algún día, Dios permita, nos podamos conocer, compartir. Y bueno, saludos a tu familia, a tus hijos, si los tienes. Y bueno, sí, en una próxima oportunidad me gustaría debatir el tema acerca de si Jesús y Dios son dos seres distintos. Sería un bonito debate para saludar a cada uno de los hermanos que están allí, a Urrea, y cada uno, allí hay testigos de Jehová. Ahí hay uno ahí que dijo, Fran mató a Wilson. Parece una forma metafórica, ¿sí o no, Fran? Metafórica. Ok, entonces, esto, hermano, lo hacemos y cuando uno mira todos esos comentarios, yo después de los debates me coloco a verlos y uno ve todo tipo de comentarios y yo me río, ¿no? Me da risa porque a veces uno ve que cristianos que dicen ser cristianos hablan en contra de los debatientes de una manera que uno dice, Dios mío, bendito Señor. Yo pienso que un cristiano no calla, y sí argumenta, porque todos argumentamos, pero a veces a algunos nos pasamos, por no sacarme a mí, nos pasamos a veces y decimos cosas que de verdad son hirientes, pero bueno, uno está acostumbrado a esto. Saludos a todos, gracias, Waco, por la moderación, y a Fran, hasta una próxima oportunidad. Ok, sí, Fran, ¿quieres decir algo? No, ahí en el grupo, en el chat, estaba mirando ahí, David Urrea, el debate, él es unicitario, David Urrea. Sí, él tiene la misma creencia de Wilson, él es unicitario. Pero si él debate o no debate. Sí, bueno, él debatió con Andrés Reyes, él creo que tú le habías dicho, yo le había dicho un mensaje tuyo y él me dijo que por ahora está ocupado. Está ocupado, pero bueno, ya me estaba mencionando ahí 2 Corintios 3:17, si el Espíritu Santo es Cristo, dile que si quiere debatir ese tema, si el Espíritu Santo es Cristo. Bueno, ahí está David Urrea. Bueno, les quiero recordar el debate que voy a sostener con el estimado Julio César Clavijo acerca del el día 13 de noviembre, cae un domingo, 8 de la noche hora de Colombia, 8 de la noche hora de Colombia, acerca de si Dios y Jesús son dos seres distintos o es el mismo y único ser. Entonces, y invitándoles, ¿verdad?, para ese debate y también para que se suscriban al canal Doctrina Sin Tabú y seguir la página Doctrina Sin Tabú. Sin más que decirle, bueno, bendiciones para todos en el nombre poderoso de